En los dos vídeos anteriores hemos conocido que el cuadro sintomático es la expresión del desorden procesal que puede estudiarse desde la física o desde la química. Hemos visto la consideración del síntoma como un proceso energético y como un proceso material. A los médicos, a los que llamamos fisiopatólogos, también les resultó significativa la reducción del síntoma a la figura de un trazado fijo y mensurable. En primer lugar, el caso de los síntomas cuya expresión principal es un movimiento mecánico. La invención del quimógrafo por parte de Carl Ludwig en 1847 fue un modelo de inspiración. El quimógrafo es un dispositivo que dibuja una representación gráfica de la posición espacial a lo largo del tiempo. Consta de un tambor giratorio mecanizado envuelto con una hoja de papel sobre la cual se mueve un lápiz o una punta entintada que registra los cambios en fenómenos como la presión arterial, el movimiento muscular, la actividad nerviosa y la respiración. El quimógrafo puede registrar y luego se pueden cuantificar y estudiar los cambios temporales en los fenómenos fisiológicos y la interacción que existe entre ellos. Uno de los primeros usos que tuvo fue la medición de la presión sanguínea. Su funcionamiento no era del todo perfecto, pero de él nacieron los esfigmógrafos de Bierort y después el de Etienne Jules Marey. Carl von Bierort estudió en Berlín, Göttingen, Viena y Heidelberg. En 1849 fue nombrado profesor de Tübingen. Desarrolló técnicas y dispositivos para monitorizar el sistema circulatorio. Uno de sus trabajos más conocidos fue un tratado sobre el pulso y la presión arterial, Die Lage von Arterienpuls im gesunden und kranken Zustande, que se publicó en 1855. También publicó un Grundriss der Physiologie des Menschen en 1871, que viene a ser un esquema de la fisiología humana. Otro de los más destacados es el de Marey. Este médico nació en Beaune, Francia, en 1830 y falleció en París en 1904. Se graduó en 1859 y montó un pequeño laboratorio en París donde estudió la circulación de la sangre. Autor de Du mouvement dans les fonctions de la vie, en 1868, en 1863 realizó mejoras en el esfigmógrafo que monitorizaba el movimiento del sistema circulatorio, especialmente el pulso, haciendo que fuera transportable. La esfigmografía objetiva las ondas pulsátiles en forma de curvas características que se desarrollan en el tiempo y cuyos detalles nos informan acerca de la frecuencia y forma del pulso, así como del trabajo cardíaco, tanto auricular como ventricular. Presentamos aquí un modelo inspirado en el de Marey que se denomina Philadelphien. El brazalete tiene dos partes, una que se acopla sobre el lugar donde se va a medir el pulso, tiene alas abatibles, y la otra parte que se sujeta en el antebrazo. A su vez, la cuerda sujeta el instrumento y evita que se mueva. Después nos encontramos con una placa de marfil que es la que capta el movimiento de las arterias. Se puede ejercer una presión sobre esta placa y obtener así varias curvas según la presión.
El movimiento se transmite a un brazo muy frágil que acaba en una punta que se entinta. Esta va dibujando sobre un papel de 1 metro aproximadamente las distintas curvas u oscilaciones. El papel avanza gracias a un mecanismo de cuerda, se utiliza la rueda y con la palanca se pone en marcha o se para el mecanismo y con ello el avance del papel y el registro. Wundt, en su Traité élémentaire de physique médicale y en otros textos parecidos, se presentan varios esfigmógrafos, aparte del de Marie, el de Longuet, el de Brondel, el de Beyer, etc. Y aquí tenemos algunos trazados obtenidos con estos aparatos. Otro ejemplo es la flebografía con la que se obtenía el flebograma. Con el mismo se obtenían datos acerca del funcionamiento del corazón derecho y del miocardio. Sobre el flebograma también se dejaba sentir el funcionamiento del corazón izquierdo, circulación capilar, circulación venosa periférica, incluso la pulmonar, la respiración y el funcionamiento de la válvula tricúspide. Ahora no tiene este significado, pues se utilizan procedimientos radiográficos. También se puede hablar de fonocardiografía o registro gráfico de los ruidos del corazón para objetivar los datos de auscultación en forma de cardiofonogramas. Más completo era combinar cardiograma con fonocardiograma. El método eléctrico de Einthoven, por ejemplo, funcionaría así. Veamos el esquema del fonocardiógrafo de Einthoven. De la región precordial se transmiten por unos estetoscopos los ruidos cardíacos al micrófono M, unido por un polo a una pila P y por otro a una lámina vibrante LV del teléfono T. La bobina BT de este teléfono, subpuesta a la lámina vibrante LV, va unida por sus polos a la cuerda del galvanómetro G. En esta disposición, los ruidos cardíacos interrumpen la intensidad de la corriente originada en la pila y modificada por el micrófono. A cada ruido cardíaco es atravesada la lámina vibrante LV por una serie ininterrumpida de pequeñas corrientes eléctricas. Estas actúan sobre la bobina del teléfono BT y las corrientes inducidas de la bobina desvían la cuerda del galvanómetro colocada entre los polos del imán. Si mediante un método fotográfico se registran las desviaciones de dicha cuerda, se obtiene el electrocardiofonograma. Desde finales del siglo XVIII, Galvani y después Volta estudiaron la presencia y el efecto de la electricidad en los seres vivos. El primero diseñó en 1820 un galvanómetro para medir la corriente eléctrica. En 1843, el fisiólogo Voigt-Raymond detectó un pequeño potencial eléctrico o diferencia de voltaje en músculos animales en reposo que cambiaba cuando estos se contraían. En 1856 estudiaron los potenciales eléctricos del corazón. El fisiólogo August Wahler publicó un trabajo en el que demostraba los cambios electromotores que acompañaban al latido cardíaco en las personas. Usaba cables conectados a manos y pies en vez de en el corazón. William Bayliss y Ernst Sterling mejoraron la técnica y asociaron los cambios eléctricos a fases de la contracción y relajación cardíacas. Einthoven estuvo en una de las demostraciones de Wahler en 1889. Unos años después, en 1893, acuñó el término electrocardiograma y comenzó a construir aparatos y métodos de registro y análisis del electrocardiograma. Einthoven lo convirtió en realidad combinando varias innovaciones. En 1895 utilizó un galvanómetro mejorado que le permitió identificar 5 picos que denominó PQRST. En 1901 inventó un galvanómetro de cuerda que tenía un delgado cable de cuarzo cubierto de plata
colocado entre dos electroimanes potentes. Modificar las corrientes del cable provocaba movimientos que podían verse cuando un microscopio de transmisión los proyectaba sobre una cinta de papel fotográfico de registro continuo. En 1906 publicó la primera serie de electrocardiogramas normales y característicos de 10 enfermedades. En 1924 recibió el Nobel y murió en 1927. Con esta selección de instrumentos hemos visto la reducción de los síntomas a trazados fijos y mensurables. Con el estudio de los mismos como procesos energéticos y como procesos materiales, completamos las principales características de la enfermedad desde la perspectiva fisiopatológica. Bien, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete gratuitamente al canal. Hasta la próxima.